Iniciamos el año mirando con cuáles noticias legales empezamos el 2025, y para ello voy al portal de ámbitojurídico.com, en donde están todas las áreas del derecho en Colombia y hacen un cubrimiento súper exhaustivo. Así que las 5 noticias más leídas de la semana en este portal son las siguientes. Quinto, separación de hecho entre cónyuges por 2 o más años implica disolución de la sociedad conyugal. Entonces, cuando hablamos de cónyuges, sí o sí, hay matrimonio de por medio. Cuando hablamos de compañeros permanentes, pues es esa unión libre que pues una pareja deciden irse a vivir juntos y convivir. Cuando unas personas se casan y celebran el matrimonio, nace un ente que se llama sociedad conyugal. Y en esa sociedad conyugal es como si fuese una cajita en donde entran todos los bienes y todas las deudas que ese matrimonio, a partir del día de su celebración, adquiere. Entonces, en esa sociedad conyugal entra todo. Ahora, cuando no hay matrimonio y hay una unión marital de hecho, lo que se crea al pasar el tiempo se llama se crea también una sociedad en donde entran todos los bienes que estos compañeros permanentes adquieren, igualmente todas las deudas. ¿Qué pasaba antes de esa sentencia que promulgó la Corte Suprema de Justicia? Que ya les comparto cuál es, de la Sala Civil. Del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque. Pasó por mucho tiempo, sentencia SC 3085-2024. Pasó mucho tiempo en donde había un matrimonio y una de las dos personas se iba a vivir con un tercero. Entonces, estaban viviendo juntos, se fue con otra persona, pero no se divorciaban. Y como no se divorciaban, estaba aún ahí esa cajita llamada sociedad conyugal, de que todos los bienes y todas las deudas de ese matrimonio iban mitad y mitad. Esta tercera persona llegaba a hacer su propia unión marital de hecho con ese cónyuge, con esa persona que no se ha divorciado. Y si esa tercera persona empezaba a adquirir ya sea bienes o deudas con ese ser humano que no se había divorciado, iba más o menos perdiendo. Porque si adquirían bienes juntos, esos bienes ingresaban de una vez a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque no se habían divorciado, porque no habían dicho ya esta cajita, esta sociedad conyugal que tenemos usted y yo, porque estamos casados, la vamos a liquidar, esto es lo que tenemos, esto le corresponde a usted, esto me corresponde a mí. Entonces esa tercera persona que entraba a la vida de alguno de los dos personas que estaban casadas, pues perdía, estaba perdiendo dinero. Y había o hay en la ley un poco como unos vacíos, lo que llamamos los abogados vacíos normativos, en donde uno se pregunta, pero ¿qué se puede hacer en este caso? Y la norma no resuelve. Y ahí es cuando entran las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, a decir, pues a través de una sentencia vamos a hacer lo siguiente para resolverlo. Entonces, para cuidar un poco la buena fe de esa tercera persona, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es: si un matrimonio no se divorcia y pasado 2 años no hacen la disolución de la sociedad conyugal, es decir, que ese matrimonio no dice esto le corresponde a usted, esto me corresponde a mí, pasado 2 años a partir del momento en que se separaron ese matrimonio, se separó porque no se han divorciado, se disuelve esa sociedad conyugal. ¿Qué es disolver esa sociedad conyugal? Que pasados esos 2 años, por ley,
ya como que la mitad de lo que hay en esa sociedad conyugal le corresponde a una de las personas que está casada y la otra mitad a la otra. Y a partir de esos 2 años, si alguno de los dos o si los dos personas que están casados están con una tercera y una cuarta persona y se ha cumplido 2 años en que están con esas personas, nace esa sociedad patrimonial. Mientras para las personas que están casadas se llama sociedad conyugal, la unión de bienes y la unión de deudas para personas que están en una unión marital de hecho se llama sociedad patrimonial. Y lo que hace esto es proteger un poco a los compañeros permanentes. Existen 100.000 razones por las cuales las personas se casan y luego no se divorcian. Que porque muchas razones. Entonces eso fue lo que se dijo la Corte Suprema de Justicia a través de esta sentencia, una sentencia muy importante que protege la buena fe de estos compañeros permanentes y sobre todo pues su bolsillo. Luego, como cuarta noticia más importante está: así quedarán las tarifas del SOAT para el año 2025. Entonces la Superintendencia Financiera de Colombia ajustó esta tarifa a través de la página de ámbitojurídico.com. Se puede ver el cuadro en donde están en cuánto quedó el SOAT para motos, camperos y camionetas, oficiales especiales, vehículos familiares, vehículos de 6 o más pasajeros, autonegocio, buseta, servicio público intermunicipal. Por ejemplo, empieza más o menos para motos que tienen menos de 100 cc en 117.900 pesos y va casi hasta el 1.500.000 para vehículos oficiales especiales. Luego, como tercera noticia más importante, está valores del salario mínimo del 2025 por días y por horas. Entonces acá Ámbito Jurídico hace este ejercicio de el incremento del salario mínimo es o llega para Colombia 2025 1.423.500 pesos. Y hacen un cuadrito en donde dicen: si el salario mínimo del 2025 está en 1.423.500, el auxilio del transporte queda en 200.000 pesos. La hora laboral ordinaria, una hora de trabajo para alguien que gana el mínimo, está en 6.189 pesos. Una hora nocturna para alguien que gana el mínimo queda en 8.355 pesos. La hora extradiurna queda en 7.736. La hora extra nocturna queda en 10.831. El valor de la hora diurna en jornada dominical o festivo queda en 10.831. El valor de la hora nocturna en jornada dominical o festiva queda en 12.997. El valor de la hora extra diurna en jornada dominical o festiva queda en 12.378 y el valor de la hora extra nocturna en jornada dominical o festivo queda en 15.472 pesos. Adicionalmente, acá hacen la aclaración que este año se tiene que hacer la reducción de la jornada laboral a 46 horas a la semana y que se debe empezar a aplicar esto a partir del 15 de julio del 2025. Entonces, las horas laborales en el mes serán 230 y el valor de la hora ordinaria quedará en 6.189. Una hora de trabajo para alguien que gana el mínimo vale 6.189 pesos para el 2025 en Colombia. Luego tenemos como segunda noticia más importante los resultados del examen del Estado para abogados. ¿Qué pasó?
Yo estudié Derecho hace más de 15 años, entonces a mí no me tocó. Pero, pues, para nadie es un secreto en Colombia que hay muchas quejas contra los abogados por 100.000 razones. Además, somos un montón. Somos uno de los países que tenemos más abogados por habitante en el país. Y el año pasado para todas las personas que estudian Derecho, tienen que presentar un examen del Estado para que el Consejo Superior de la Judicatura, que es esa entidad que regula el tema ético y que está pendiente del comportamiento disciplinario de los abogados, le expida su tarjeta profesional. Sin una tarjeta profesional, un abogado en principio pues no podría estar en audiencias, no podría realizar o ejercer la profesión. Entonces, este examen se realiza para los estudiantes de Derecho que están a punto de salir ya para matricular, para graduarse. Entonces, pasar el examen es importantísimo pues para empezar a trabajar, porque la mayoría, si no es que todos los trabajos, siempre piden que se tenga esta tarjeta provisional. Y a partir del año 2024, más o menos para mayo y para como finales de año, se creó este examen para los estudiantes de Derecho. Y el siguiente es el resultado del segundo examen. Dicen que 3.700 estudiantes de Derecho aprobaron el examen y 1.795 lo perdieron o lo reprobaron. El Consejo Superior de la Judicatura ha dicho, si usted no lo aprueba, no se preocupe, vuélvalo a intentar e inténtelo las veces que sea necesario hasta que lo pase. Y ya luego cuando usted pase el examen, venga que yo le doy la tarjeta profesional para que ejerce la abogacía. De lo contrario, pues estudie. Pero en cuanto atrasa esto, miren, el año pasado se realizó el examen en mayo y en octubre. Para las personas que no aprobaron el examen ahorita, que se hizo en octubre del 2024, tendrían que esperar más o menos para mayo del 2026, casi un semestre, para presentar el examen y ya luego esperar las calificaciones. Más o menos se les van a un estudiante de Derecho que no aprueba este examen 6 meses de oportunidad de estar trabajando. Entonces, un poco complejo, pero pues por otro lado, también como que asegura a la ciudadanía en general que los estudiantes de Derecho salgan muy bien preparados. Y algo que sí le anoto y que me parece súper ganador es que en este examen para estudiantes de Derecho se evalúa y hace que de una u otra manera tanto las facultades de Derecho en Colombia como los estudiantes de Derecho se pongan súper pilos en el tema de sus deberes y obligaciones éticas. Que al menos cuando yo estudiaba no era como que la materia del derecho más guau ni la que más se les daba importancia, y quizás por eso hay tanto abogado sancionado. Muchas veces por desconocimiento de los abogados. Los abogados a veces desconocen cuáles son sus obligaciones frente a los clientes. Y bueno, hay unas obligaciones y unos deberes que son pues muy obvios. Todo lo que tiene que ver con corrupción, todo lo que tiene que ver con robar al cliente, todas esas cosas pues son obvias. Pero hay unos deberes mucho más menos identificables, como por ejemplo dar mensualmente o de manera frecuente informes a los clientes sobre los procesos que se tienen, sobre todo para los abogados que son litigantes. Y estos resultados de cómo le fueron a los estudiantes de Derecho en el examen los compartió la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que se llama URNA. Después de estos exámenes, pues los estudiantes tienen derecho a interponer un recurso, a ver cómo les puede ir con ese recurso, y si definitivamente pues se confirma que perdió el examen, tiene que esperar hasta el año entrante para
hacerlo de nuevo. Y como la noticia más importante en ámbitojurídico.com, noticias legales en Colombia, tanto para abogados como para empresarios, está: descargue los decretos de incremento salarial del 2025. Todo este tema de aumento del salario, de todo el tema de las tarifas del SOAT, siempre son súper importantes que uno, sea abogado o no, pues estar ahí como que atento, porque si uno no conoce a veces las cosas, después no se puede reclamar cuando se tienen derechos. Y este aumento del salario lo realizó el Ministerio del Trabajo a través de unos decretos. El aumento para el año 2025 fue del 9,53%. En el año 2024 el salario mínimo estaba en 1.300.000 y, como lo habíamos visto en otra nota mucho más detallada, para este año quedó en 1.423.500. Así quedaron las cosas. Todavía muchas entidades, todavía la rama judicial está en vacaciones, algunas entidades están sacando normas, pero estas fueron como que las noticias más importantes. Y en temas empresariales, las cámaras de comercio ya están listas para la renovación de la matrícula mercantil y el pago de estas. Hay una reducción de costos para pequeños empresarios y para la renovación también. Vamos a ver cuál es la norma que sustenta esta noticia, porque eso es lo que a mí me encanta de ámbito jurídico. Uno puede descargar ya sea la norma o la sentencia, uno la puede mirar, pues ellos hacen un resumen, una nota bastante útil, porque eso ahorra tiempo y son súper confiables. Esto de las tarifas de registro mercantil es por parte de Confecámaras y ahí están todo el tema de cómo quedan las tarifas para el año 2025. Se puede ver más información en ámbitojurídico.com. La nota se llama "Actualizan tarifas de la matrícula mercantil". Los vemos la semana entrante con las noticias que estarán en tendencia en la segunda semana de enero del 2020.